amigos, bienvenidos a Charro Político. Yo soy Juan Calzolano y le doy a agarrarte con la información que te voy a platicar. Y es que la cosa se pone buena. López Obrador cachó nuevamente a una empresa americana que le quería vender más caro a sobreprecio el gas LP. Ante esto, López Obrador los cacha y dice nuevamente quieren ir a tribunales internacionales o qué. Ante esto, pues la empresa gringa dijo no, sí nos conviene paz y amor con México. Y López Obrador logra que le den el precio del gas, la mitad, el 50% más barato. Es decir, México le estaría comprando el gas más barato y López Obrador le anuncia que esto será a corto plazo porque ya listan que México sea autosuficiente. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información, pero antes de iniciar te quiero platicar que si todavía no te has suscrito a nuestro canal Charro en Vivo, pues ¿qué estás esperando? Te voy a dejar en el primer comentario el link para que le eches un vistazo al video que quedó increíble, pero no te voy a adelantar de qué se trata para que vayas a verlo. Pues bien, arrancamos con la información del día de hoy, y es que resulta que el tema del gasoducto sigue dando de qué hablar, porque al parecer hay ciertas empresas, y en especial gringas, que no se la creen. Piensan que estamos jugando, que López Obrador anda bromeando y no se creen o no se toman en serio esta situación. ¿Por qué? Bueno, pues después de haber hecho las paces con el tema del gasoducto y que López Obrador anunciara que efectivamente el gas LP costaría menos en México, resulta que una empresa se andaba queriendo pasar de lista, y eso que ya habían acudido a tribunales internacionales donde efectivamente pues querían vender de más el precio, pero no contaban con la astucia del presidente, que los cachó, y en lugar de ir a hacer un show, pues prefirieron mejor arreglarlo aquí en silencio porque sabían que Estados Unidos era el que se la llevaba de perder. ¿A qué me refiero? Pues bueno, resulta que una empresa de Estados Unidos de Texas pues estaba vendiendo a sobreprecio el gas LP. Ante esto López Obrador se da cuenta y dice, a ver, hay de dos sopas: o te olvidas de nosotros y le dices adiós a tu negocio, o por esta desfachatez que acabas de hacer, pues te voy a comprar el gas al 50%. Ustedes ya saben pues cuál fue la respuesta. Efectivamente, López Obrador logra doblar a esta empresa de Estados Unidos y comprará el gas más barato. Ya sabemos que pues las empresas gringas no dan paso sin guarache, y esta vez se los torcieron y no tuvieron de otra más que ceder. Pues bien, vamos desglosando esta información. Además, el presidente anunció que será a corto plazo este negocio, ya le va anunciando, porque el objetivo de México es ser autosuficiente, razón por la cual en este paquete económico para el año 2020, pues vemos como hay una inyección histórica al sector energético, porque estos servicios energéticos pues son sumamente costosos y esto genera que los precios suban. Sabemos que la gasolina, que si bien es cierto no está como quisiéramos, pues bueno, se ha mantenido controlada, el precio del gas y otros servicios pues que tienden a subir. Pues bien, arrancamos con la información del día de hoy para que no nos vean la cara, y dice así: AMLO comprará gas más barato de Estados Unidos a mediano plazo. Hay una posible esperanza de que baje el precio. Ahora, aquí lo interesante es lo siguiente: López Obrador compra gas más barato, gas LP. Ante esto pues yo dije, caray, qué casualidad que de buenas a primeras, de buena onda, estén queriendo vender el gas más barato, o qué buena negociación hizo el gobierno mexicano. Me puse a investigar y efectivamente pues Estados Unidos no da paso sin guarache. Recordaremos que dentro del juicio que se pensaba o que se llevó a tribunales internacionales y que el ex secretario de Hacienda se había opuesto, era una empresa canadiense, la de Slim, y una empresa estadounidense. ¿Lo recuerdan? Pues bueno, resulta que la misma pues había intentado nuevamente venderle a sobreprecio a López Obrador, a lo cual se dieron cuenta y dijeron, a ver, ¿qué quieres? ¿Que nuevamente la hagamos de todos o vámonos arreglando, y por esta chuecura que nos quisiste aplicar pues nos merecemos que nos des el 50 o te denunciamos? Y efectivamente eso fue lo que se logró.
López Obrador reiteró que no subirá en términos reales los costos de la gasolina, gas, electricidad. Con gasoductos se comprará gas a Texas, el más barato del mundo. Recordaremos que con el tema del gasoducto, ¿cuál era el problema? Pues bueno, resulta que había pues ciertos abusos, y el mismo Slim pues lo reconoció, que cobraban muy cara la renta del gas o el hecho de llevar el gas para trasladarlo aquí a México, a lo cual pues esa fue la situación, que en los contratos era exagerado el costo por la renta del gas, porque el gasoducto, porque México pues no contaba, se descuidó esta situación, y pues era bastante el precio, y fue lo que denunció López Obrador, que había dicho, bueno, paz y amor, y luego resulta que Estados Unidos quiso volverlo a aplicar y ya no lo logró, y dice, así lo estamos viendo aquí en pantalla. AMLO, presidente de México, explicó que en la conferencia mañanera, que lamentablemente por el desmantelamiento de Pemex que sufrió por pues todo el sacadero que hicieron de dinero y robo, pues lamentablemente el gobierno pues no cuenta con a estas alturas pues con gasoductos, y es necesario pues depender de otras empresas o de otros países. Ante esto pues aseguró que Texas pues va a ser el gasoducto más barato, que permitirá darle pues a los mexicanos un respiro. ¿Pero a qué se debe esto? Bueno, pues que tenían altos precios, no los querían bajar, efectivamente era un robo, y esa fue parte del acuerdo, que bajara el precio para que México pudiera seguir teniendo pues negocios con ellos. Nada tontos, pues decidieron bajarle el precio que tenían en el gasoducto, porque esa era una de las complicaciones. Ahora, AMLO precisa primero reafirmar el compromiso de que no va a aumentar el precio de la gasolina, el diésel, energía eléctrica y gas. Es decir, dijo no aumentar en términos reales. Esto fue lo que dijo el presidente en la conferencia mañanera. El Banco de México reconoce que ha bajado la inflación. El mismo Banco de México ha reconocido que baja la inflación y se ha mantenido de acuerdo con lo estimado por ello. Eso porque no ha aumentado en precios de energía, fue lo que mencionó López Obrador. Ahora aquí menciona la razón por la cual pues llegan a este acuerdo. El gas más barato que logra pues adquirir México va a ser de Texas, gracias o con esta empresa con la cual habían tenido complicaciones, y que efectivamente se dio a relucir que estaban sobrevendiendo el precio, sobrevendiendo el precio de la renta del gasoducto, y pues que esto no era justo, razón por la cual pues se doblan, y López Obrador pues les dice, yo les voy a pagar la mitad, y si gustan y si quieren. A lo cual la empresa pues dijo, pues no me queda de otra. Buen negocio para vendepatrias, mal negocio para el país, fue lo que mencionó el presidente también. En el caso de la extradición de petróleos se mantuvo muy marginal, donde pues el negocio fue para los vendepatrias y no para México, razón por la cual hoy en día tenemos los precios en gas y gasolina pues que nos hacen sufrir y que le hacen pues llorar a nuestra cartera. Ahora aquí Bartlett pues aunque ya sabemos que anda ahí medio tensa la situación por el tema de Carlos Loret de Mola, el día de hoy acudió a la conferencia mañana, que por cierto le dijo en conferencia a Loret que era un mentiroso y que no tenía miedo, y por eso se presentaba a dar su informe en relación a este tema. Y pues esto fue lo que anunció con el tema de los gasoductos, donde efectivamente se comprometen que el servicio de gas y lo más importante, el precio, va a tener que bajar. Vamos a ver el video. Esta presencia del director de este grupo de Suiza nos permitió ampliar las negociaciones, y en dos reuniones más, después de esta reunión con el director de este grupo de inversionistas suizos, se logró una apertura que considero es de beneficio para ambas partes. Se dio con los mismos criterios con los demás grupos, se modificó la naturaleza de las tarifas, se estableció una tarifa de garantía de inversión y no la que financiaba los gasoductos, tarifas de servicio de transporte de gas natural niveladas, donde solo se paga el alquiler, tema central de la negociación. Tarifas fijas niveladas a través del tiempo, acuerdos equilibrados sobre casos fortuitos y fuerzas mayores. Recuerdan ustedes que la CFE había estado pagando durante un periodo largo por casos fortuitos y fuerza mayor, que consideramos que eran inadecuados. Hubo una muy buena voluntad de la empresa para que esas sumas de los casos fortuitos se reintegraran a través de diversos mecanismos y se devolviera a la CFE. Se redujo la tarifa, que es lo más importante que logramos. La Laguna Aguascalientes, la tarifa se redujo en 25%. Bueno,
aquí Bartlett menciona cosas muy importantes. Dentro de estos contratos había lagunas y había excesos, como lo menciona. Número uno, o sea, todavía que México pagaba por el gasoducto, que yo entiendo, es una empresa privada que al final de cuentas, pues México está utilizando ese servicio porque pues Pemex no tenía la capacidad y jamás se preocuparon los demás sexenios por hacer gasoductos, que cobraban por el servicio de trasladar el gas. ¿Qué a lo que pasaba? Bueno, pues fíjate que te voy a cobrar por una comisión, te voy a cobrar por esto, te voy a cobrar porque si llega a pasar algún escenario de que algo, un caso fortuito, algo que esté dentro pues de las posibilidades de la empresa, es decir, algún temblor, que por alguna razón exista alguna, pues sí, una catástrofe natural o algo que no esté dentro de las posibilidades, repito, pues México se hace cargo. Y fue así como que a ver, y todavía pagar demasiado dinero, donde pues la CFE con el gobierno de López Obrador descubrieron que pues de ahí se estaba llevando pues varios dinero y que era innecesario, o no innecesario, sino no era justificable, mejor dicho. Entonces, ¿cómo era posible que México todavía, si pasaba algún accidente, se hiciera caro, cuando en realidad el servicio de quien lo estaba dando pues era era la empresa extranjera? Me explico, es como llevar tu carro a la agencia y a la hora de acomodarlo para que ya pases por él o trasladarlo a otro lado, le pasa algo, lo chocan o algo por el estilo y ya es culpa tuya cuando tú pagaste el servicio del coche. Entonces es lo mismo a lo cual López Obrador se refería. Bueno, estamos usando tu ducto, tú tienes que contemplar esta situación y en caso de fortuito, pues bueno, es michas o debe de pagar algo más la empresa extranjera y algo tiene que poner México, porque al final pues el gas es mexicano o el gas es para México. Pero de ahí en más, pues no entiendo por qué tenemos que hacernos responsables de todo. Bueno, continuando con la información, aquí tenemos que CFE y Fermaca logran acuerdos sobre gasoducto con un ahorro de 672 millones de dólares. Entonces vemos que vamos avanzando, vamos creciendo. Y yo sé que en este momento tú puedes decir, es que a mí no me gustaría comprarle gas a Estados Unidos. Señores, el momento ahorita, la razón principal ahorita, o el objetivo principal es ajustar precios, es acomodarnos, dejar que nos vean la cara y de ahí empezar a producir como un China, como un Singapur, producir, para que a futuro ya tengamos la capacidad, ya tengamos el presupuesto, ya tengamos el colchón para ahora sí entrarle que al gasoducto, que a la refinería, que a esto y al otro, pero va paso por paso, no se puede despilfarrar todo y no contemplarlo. Aquí ya hemos platicado cómo pues el mismo Carlos Slim pues se alineó, no le quedó de otra, porque o te alineas o se acaba tu negocio con el gobierno y tan se acabó, que dijo Carlos Slim, pues no me conviene y me alineo. Vamos a ver el video. Estamos en una situación en la que el crecimiento puede ser 0 o 2 o 0.2 o 0.8, no es importante, lo importante es que está así porque no ha habido esa gran inversión que se está planteando, que está dentro de los programas de gobierno y que es inminente, que se puede echar a andar inclusive quizás a partir de este año. Hay proyectos que pueden madurar, empezar a hacerse, como decía el presidente, que ya tienen la ingeniería básica y arrancan los trabajos. Y entonces... Bueno, esto fue lo que dijo Carlos Slim, donde aseguraba pues que estaba con el presidente y que el tema del gasoducto ya se había resuelto, que ya no iban a andar pujando y que ya se iban a alinear. Pues bien, continuando con la información, aquí te presento lo siguiente. Y aquí estamos viendo esto a continuación, donde vemos que la relación entre López Obrador y Carlos Slim se encuentra en momentos importantes por el tema del gasoducto, donde pues el ex secretario de Hacienda le decía a López Obrador, ¿cómo es posible que te vayas a echar a los empresarios? Eso no se hace, eso no lo debes de hacer. Y López Obrador dijo, a ver, el que nada debe, nada teme. ¿Qué necesidad? Si están haciendo una injusticia, pues hay que señalarla, hay que ir con todo y pues hay que hacerlo del conocimiento. Entonces vemos cómo López Obrador la está sabiendo hacer, la está armando y ante esto pues logró adquirir con un 50% de descuento el gas para que esto se vea reflejado en el monedero de los mexicanos, porque la empresa gringa se andaba queriendo pasar de lanza. En otras noticias te platico cómo es que López Obrador el día de hoy se reunió con los padres de Ayotzinapa
y estuvo con ellos en esta manifestación. Para mí es algo muy simbólico, creo que es algo habla muy bien del presidente, el compromiso que tiene el presidente con este tema, un tema donde pues efectivamente es desgarrador y muestra pues las fibras más sensibles de México, donde hay muchos desaparecidos, y López Obrador se unió a la marcha. Vamos a escuchar a continuación y dice así. Pues bien, este fue un fragmento del video que López Obrador estuvo el día de hoy marchando, y este fue el mensaje del presidente. Nos reunimos con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Reafirmamos nuestro compromiso de encontrarlos lo más pronto posible. Estamos aplicándonos a fondo. Es un asunto entrañable de justicia y humanismo. Pues bien, esta es la imagen del presidente. Aquí la estamos viendo y López Obrador se suma a la marcha. Qué bonito ver un presidente que, aunque ya llegue a las altas esferas del poder, no le es indiferente y aún así decide marchar con los mexicanos, decide luchar y decide hacer un cambio por el país. Pues bien, con esto concluimos el video. Yo soy Juncal Solano para el Charro Político. No te olvides compartir el video y nos vemos hasta la próxima.